Bien, hoy arrancamos con el módulo 11, el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Dice al arranque de su libro Tratado contra el Método, aclarando que este libro debió ser escrito por Imre Lakatos y Paul Feyerabend en conjunto. Lo que iban a hacer era, en primer lugar, una crítica al método por parte de Feyerabend, ¿sí? Y a modo de réplica iba a venir una validación desde parte de Lakatos. ¿Qué pasó? Lakatos se enferma y fallece durante el proceso de redacción de este libro. Y entonces lo que quedó fue la parte de Feyerabend. De hecho, él aclara en el libro, y yo se los voy a pasar ahora al final de la clase, ¿sí? Tiene más de 200 páginas, así que no es necesario que lo lean todo, digamos, pero sí van a encontrar cosas interesantes, ¿sí? Primera frase fuerte del libro: la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y en el orden, ¿sí? Hay dos problemas sobre la ciencia que se establecen en este texto. ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se construye y evoluciona? Y el segundo problema, ¿cuál es su peso específico comparado con el de otras tradiciones, como hemos de juzgar sus aplicaciones sociales? Incluida, por supuesto, la ciencia política. La ciencia no presenta una estructura. No existen elementos que se presenten en cada desarrollo científico que contribuyan a su éxito y no desempeñen una función similar en otros sistemas. Al tratar de resolver un problema, los científicos utilizan un procedimiento u otro. Adoptan sus métodos y modelos al problema en cuestión en vez de considerarlos como condiciones rígidamente establecidas para cada solución. No hay una racionalidad científica que pueda considerarse como guía para cada investigación. Pero hay normas obtenidas de experiencias anteriores, sugerencias heurísticas. Acuérdense que heurística era la invención de estrategias, digamos, para validar algo. Concepciones del mundo, disparates metafísicos, dice el libro, y restos y fragmentos de teorías abandonadas, y de todos ellos hará uso el científico en su investigación. No quiere decir que no sean posibles unas teorías racionales que faciliten modelos sencillos para la resolución de problemas científicos. Existen, y algunos incluso alcanzan a ser tomados en cuenta, pero pretender que son la base de toda la ciencia sería lo mismo que pretender que los pasos del ballet clásico son la base de toda la locomoción. Esto es el movimiento, digamos, ¿sí? No tiene sentido formular de una forma general y al margen de los problemas específicos cuestiones tales como qué criterio seguiría para preferir una teoría a otra. Y solo podrían responder de forma concreta aquellos que han tenido que resolver problemas específicos y que utilizan los conocimientos, en gran medida intuitivos, que han acumulado en estos procesos para poder hacer sugerencias definidas, ¿sí? En consecuencia, la ciencia se encuentra mucho más cerca de las artes o de las humanidades de lo que se afirma en nuestras teorías del conocimiento favoritas, ¿sí? Y cuando hablamos de establecer enfoques teóricos, ¿sí? Vemos la imagen, ¿sí? Y claramente hay un concepto fuerte que lo retrata muy bien, por eso lo puse la imagen, digamos, las dos personas discutiendo sobre si el número que están en el piso es un 6 o un 9, ¿sí?
De hecho, claro, es claro, digamos, que muchas de las cuestiones, digamos, que nosotros dirimimos en la teoría, van a estar de alguna manera sesgadas por el enfoque. Mi respuesta al segundo problema, dice el libro, es una consecuencia de la respuesta al primero. Si la razón científica no puede separarse de la práctica de la ciencia, ¿sí? Si es inmanente a la investigación, entonces tampoco puede ser formulada ni entendida fuera de situaciones específicas de la investigación. Para comprender la razón científica, uno tiene que convertirse en parte de la propia ciencia. Y esto solo puede conducir al elitismo. Es decir, es claro que la ciencia no puede ser juzgada por personas ajenas a ella. ¿Sí? Entonces, si se pasa por alto el hecho de que a la misma ciencia se la hace o puede hacer parte de tradiciones más amplias, es decir, las tradiciones sociales de las sociedades a las que pertenece y de sus correspondientes instituciones, ¿no? Esto tiene que ver con la comprensión de la razón científica, ¿sí? De por qué, o sea, para comprender la razón científica, uno tiene que ser parte de la ciencia. Pero que por otro lado, también conduce a una cierta situación de elitismo. ¿Sí? Eh, Ahora bien, esto mismo es aplicable a las demás disciplinas. No son dirigidas desde el exterior, sino por aquellos que las ejercen, haciendo uso de sus instituciones. Por ello, tanto los problemas como los resultados científicos se evaluarán según los acontecimientos que se produzcan en las tradiciones más amplias, es decir, de manera política. ¿Sí? Hablábamos en clases anteriores, digamos, la subjetividad eh, de las evaluaciones en el campo de la ciencia. La historia en general y la historia de las revoluciones en particular es siempre más rica en contenido, es más variada, más multilateral y más viva e ingeniosa de lo que incluso puede ser cualquier historiador o metodólogo. En términos, digamos, de imaginarse ciertas situaciones. La historia en general está repleta de accidentes y coyunturas. Entonces, surgen dos preguntas bastante importantes. ¿Vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas que los metodólogos tienen por guía sean capaces de explicar tal laberinto de interacciones? Es decir, ¿puedo explicar a través de un algoritmo que es cerrado y específico las interacciones en el contexto, ¿sí? No solamente circunscripto al ámbito científico, sino al entorno que lo rodea, ¿sí? Y tomando en cuenta que, o sea, eh, el mundo se compone de un montón de sistemas, digamos, que enmarcan a otros subsistemas, ¿sí? La ciencia, de hecho, va a ser un subsistema, ¿sí? Que va a estar interactuando con lo que le rodee. Y entonces, se pueden establecer reglas claras y concisas, digamos, que abarquen todo ese laberinto de interacciones. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿no está claro que una participación satisfactoria en un proceso de este tipo será posible para quien sea oportunista sin contemplaciones y no se encuentre comprometido con ninguna filosofía particular? Y para quien adopte cualquier procedimiento que le parezca apropiado a la situación. ¿Sí? Pasó un caso muy particular en la defensa de mi tesis, en donde yo había planteado ensayos en esa recorrida que hice a diferentes escalas de análisis. Pasé por un arreglo de morteros y ladrillos, ¿sí? En donde yo no me apegué al formato reglamentario que establece la norma IRAM, que eran ensayar pilas de mampostería, y eso fue cuestionado. De hecho, está grabado en la defensa de la tesis. Que eh, el miembro del comité
académico que tenía más, más experiencia en el área temática que yo elegí para desarrollar mi trabajo de tesis, cuestionó ese punto en particular, digamos, que yo no seguí puntualmente el marco reglamentario. Más o menos como para poner un ejemplo de lo que estamos tratando de relatar acá. Einstein escribe que las condiciones externas que se manifiestan por medio de hechos experimentales no le permiten al científico ser demasiado estricto en la construcción de su mundo conceptual mediante la adhesión a un sistema epistemológico. Por eso, debe aparecer ante el epistemólogo sistemático como un oportunista sin escrúpulos, ¿sí? Un medio complejo que abarca desarrollos sorprendentes e imprevisibles exige procedimientos complejos y desafía el análisis basado en reglas establecidas de antemano y que no tienen en cuenta las condiciones siempre cambiantes de la historia. Desde luego es posible simplificar el medio en el que trabaja un científico simplificando a sus principales actores. La historia de la ciencia, después de todo, no consta de hechos o de conclusiones derivadas de los hechos. Contiene también ideas, interpretaciones de hechos, problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, entre otras cosas. Entonces, la educación científica, como se entiende hoy en día, apunta a este objetivo, ¿sí? Simplifica la ciencia, ¿sí? Ocupándose de simplificar a sus participantes. En primer lugar, se define un dominio de la investigación. A continuación, el dominio se separa del resto de la historia. La física, por ejemplo, ¿sí? Se separa de la metafísica y de la teología, ¿ah? Y recibe una lógica propia. Después, un entrenamiento completo de esa lógica condicionada a quienes trabajan en dicho dominio. Con ello se consigue que sus acciones sean más uniformes y al mismo tiempo se congelan grandes partes del proceso histórico. Esto se puede hacer una analogía a cuando estoy resolviendo un sistema de ecuaciones no lineales. ¿A qué voy a apuntar? Y voy a apuntar a descomponerlo en un montón de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Que sean una combinación lineal, ¿sí? De ese sistema primario. ¿Está? O sea, voy a buscar la manera, digamos, de linealizar los diferentes componentes de mi problema no lineal. Hechos estables surgen y se mantienen a pesar de las vicisitudes de la historia. Una parte esencial del entrenamiento que posibilita la aparición de tales hechos consiste en el intento de inhibir las intuiciones que pudieran llevar a hacer borrosas las fronteras. Y acá hay un ejemplo. La religión de una persona, o su metafísica, o su sentido del humor, ¿ah? Y habla del sentido del humor natural, ¿no? No deben tener el más mínimo contacto con su actividad científica. Su imaginación queda restringida e incluso su lenguaje deja de ser el suyo propio. Esto es lo que pasa en el ambiente científico actual. O el que se relataba por lo menos cuando se escribió este libro, que es década del 70, finales de la década del 70. La idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Entonces descubrimos que no hay una sola regla, por plausible que sea, que no sea infringida en una ocasión u otra. Resulta evidente que estas infracciones no son sucesos accidentales que
que no son consecuencia de una falta de conocimiento o de atención que pudiera haberse evitado. Por el contrario, son necesarias para el progreso. En realidad, uno de los rasgos más llamativos de las recientes discusiones en historia y filosofía de la ciencia consiste en la toma de conciencia de que sucesos y desarrollos tales como el descubrimiento del atomismo en la antigüedad y la revolución copernicana, el atomismo moderno o la emergencia gradual de la teoría ondulatoria de la luz, solo ocurrieron o bien porque algunos pensadores decidieron no someterse a ciertas reglas obvias o porque las violaron involuntariamente. Hay incluso circunstancias, y ocurren con bastante frecuencia, ¿sí?, donde la argumentación pierde su aspecto prometedor y se convierte, en algunos casos, en un obstáculo para el progreso. Nadie está dispuesto a afirmar que la educación de los niños consiste exclusivamente en una materia de argumentación, aunque la argumentación puede entrar en ella y debería entrar en mayor medida de lo que es habitual. Y casi todos coinciden ahora en que lo que parece un resultado de la razón, el dominio de un lenguaje, la existencia de un mundo perceptual ricamente articulado. La habilidad lógica se debe en parte a la enseñanza y en parte a un proceso de crecimiento que se desarrolla con la fuerza de una ley natural, donde argumentos parecen tener efecto, ¿sí?, y se debe más a menudo a su repetición física que a su contenido semántico, ¿sí? Acá hay otra máxima. El libro se desarrolla con máximas como título de cada capítulo. Entonces yo seleccioné algunas máximas como para, pues son muchas. Entonces fui seleccionando de las que me parecían las más importantes. Y ahí aparece una que dice que es posible hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas y los resultados experimentales bien establecidos. Se puede hacer avanzar a la ciencia procediendo contrainductivamente, contrainducción. Examinar este principio en sus detalles concretos significa investigar las consecuencias de contrarreglas que se oponen a ciertas reglas muy conocidas de la empresa científica. Para ilustrar cómo se hace esto, considérese la regla que afirma que la experiencia o los hechos o los resultados experimentales es lo que mide el éxito de nuestras teorías. Que el acuerdo entre una teoría y los datos favorece la teoría, o por lo menos, o que al menos no altera la situación, mientras que el desacuerdo la perjudica, y tal vez incluso nos obliga a eliminarla. Esta regla constituye un elemento importante de todas las teorías de la confirmación y la corroboración. Esta es la esencia del empirismo. La contrarregla correspondiente nos aconseja introducir y elaborar hipótesis que sean inconsistentes con teorías bien establecidas o con hechos bien establecidos. ¿Esto se entendió? Más o menos. Mucho, poquito, nada. La Margarita. Sí, sí, la base se entendió por lo menos, después igual hay que darle una otra Sí, releída, darle ¿no? una Hablando profundidad, sí, de sí, mi sí. caso. Sí, 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 sí. sí, sí. Hay que darle una profundidad, digamos, ¿sí? Pero la clave está, o sea, de alguna manera, digamos, las contrarreglas vienen a poner en cuestión, o sea, las reglas que parecen irrefutables, ¿sí?, o que gozan de cierto prestigio, digamos. Entonces plantea que es válida la opción de hacer avanzar a la ciencia a partir de contrainducciones.
Este procedimiento contrainductivo plantea las siguientes cuestiones. ¿Es la contrainducción más razonable que la inducción? ¿Existen circunstancias que favorecen su uso? ¿Cuáles son los argumentos que la apoyan? ¿Cuáles son los argumentos que están en contra de ella? ¿Sí? Y por último, ¿es la inducción siempre preferible a la contrainducción? Tenemos dos situaciones. Uno, la contrarregla que nos recomienda desarrollar hipótesis inconsistentes con teorías aceptadas y altamente confirmadas. La segunda situación es la contrarregla que nos recomienda desarrollar hipótesis inconsistentes con hechos bien establecidos. ¿Sí? O sea, una está desarrollada en el mundo de las ideas, otra está asociada a la naturaleza. En el primer caso, la evidencia que podría refutar una teoría a menudo solo puede sacarse a la luz con ayuda de una alternativa incompatible. La recomendación, esto se remonta a Newton, la recomendación de usar alternativas solo cuando las refutaciones hayan desacreditado ya la teoría, equivale a colocar el carro delante del caballo. Además, algunas de las propiedades formales más importantes de una teoría se descubren por contraste, no por análisis. Un científico que desee maximizar el contenido empírico de los puntos de vista que sustenta y que quiera comprenderlos tan claramente como sea posible, tiene que introducir, según lo dicho, otros puntos de vista. Es decir, tiene que adoptar una metodología pluralista. Debe comparar sus ideas con otras ideas, más bien que con la experiencia, y debe intentar mejorar en lugar de excluir los puntos de vista que hayan sucumbido en esta competición. Quizá descubra entonces que la teoría de la evolución no es tan buena como generalmente se supone, y que debe completarse o sustituirse enteramente por una versión corregida y mejorada del Génesis. Concebido de esta forma, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, es un océano, siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí, y tal vez inconmensurables. Esta es una teoría que formuló, por la cual Feyerabend es conocido, que es la teoría de la inconmensurabilidad. ¿Sí? En donde él decía que el conocimiento justamente es esto, es un océano, y que toda teoría particular, o cuento de hadas, o mito, forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor. Y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad, o la glorificación de Dios, o la sistematización de las observaciones, o el perfeccionamiento de las predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte, como dirían los sofistas.